De repente, una pequeña mancha negra discordante apareció dentro del campo de visión de Guo-Ai-Ying. Superada por una repentina oleada de curiosidad, entornó los ojos, enfocando su mirada para seguir el movimiento del objeto. El punto negro descendía de la atmósfera superior a una velocidad imposible, haciéndose más grande con cada segundo que pasaba. «Es eso, algo volando directamente hacia el tren», se susurró a sí misma, con los ojos clavados en la anomalía que se aproximaba. A medida que la forma se volvía más clara, un peso pesado y frío de inquietud se instaló en sus entrañas, intensificándose conforme el objeto se acercaba. Observó con creciente pavor cómo la mancha negra se magnificaba hasta convertirse en una forma reconocible, mientras la confusión en su rostro se transformaba en puro terror. Sus ojos se abrieron hasta sus límites absolutos, con su mente dando vueltas ante mil preguntas sin respuesta. Eso es. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, la imagen grotesca y distorsionada de una entidad demoníaca apareció, con sus rasgos monstruosos volviéndose visibles y enviando una sacudida de puro shock por todo su ser. Impulsada por el puro instinto de supervivencia, Guo-Ai-Ying encontró su voz y gritó una advertencia frenética que resonó por toda la cabina. «Señor Lu Zeng. Nivel de alerta S. Estamos bajo amenaza inmediata. Por favor, debe retirarse a un lugar seguro de inmediato». Guo-Ai-Ying se lanzó hacia adelante, desesperada por proteger al líder sentado detrás de ella, pero la velocidad de la amenaza que se aproximaba era demasiado grande. «Ah», gritó mientras se giraba para comprobar cómo estaba Lu Zeng, solo para encontrar su asiento completamente vacío. Una serie de signos de interrogación desconcertados parecieron manifestarse en su mente mientras miraba el espacio vacío. ¿A dónde fue? Estaba justo ahí hace un segundo. ¿Dónde está? Era como si fuera un fantasma, apareciendo y desapareciendo a voluntad, sin dejar rastro de su presencia. La joven gritó con desesperación, «Mi señor». En ese preciso momento, se dio cuenta de que Lu Zeng ya se había lanzado desde la embarcación en movimiento, saltando con una precisión increíble hacia el rostro demoníaco que descendía. Los ojos de Lu Zeng eran tan afilados como el acero templado mientras apretaba el puño, canalizando las inmensas reservas de su fuerza estelar. Un aura dorada, radiante y cegadora, estalló a su alrededor, iluminando el cielo, mientras murmuraba una sola frase fría: «Llegas tarde». Con un puñetazo engañosamente ligero, Lu Zeng golpeó el centro del rostro demoníaco. El impacto fue catastrófico, un agujero masivo desgarró a la entidad, y ésta comenzó a hacerse añicos en 1000 fragmentos dentados, como vidrio rompiéndose bajo el peso de una montaña. Debajo de ellos, Guo-Ai-Ying asomó la cabeza por la brecha del tren, con la mandíbula caída al ver a Lu Zeng suspendido sin esfuerzo en el aire. «¿Es esto? ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo? ¿Es algún tipo de rodaje de película de alto presupuesto?», se preguntó, completamente atónita. Lu Zeng la miró de reojo con una indiferencia casual e instruyó: «Solo espera aquí un momento. Necesito ir a encargarme de una molestia menor. Volveré pronto», añadió. La joven permaneció asomada a la ventana, mirando a Lu Zeng con una expresión de puro y absoluto asombro, mientras su sudor caía como una lluvia de verano. Estamos en un tren de alta velocidad que se mueve a su máxima potencia. ¿Cómo puede un líder humano simplemente volar por el aire de esa manera? ¿Estoy atrapada en un sueño?». A pesar de que sabía que Lu Zeng ostentaba una posición extraordinaria, la absoluta imposibilidad de la escena hizo que su rostro se tornara de una palidez fantasmal y cenicienta. Lu Zeng ignoró su asombro, con la mirada fija en la distancia, donde una figura solitaria permanecía encaramada en la cima de un poste eléctrico de alta tensión, como si esperara su llegada. Los sentidos del joven se agudizaron al analizar la firma de energía que emanaba del extraño. El aura era discordante y alienígena. «Este sentimiento es extranjero», reflexionó Lu Zeng, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la amenaza potencial. El hombre en el poste emitía un aura abrumadoramente poderosa, envuelto en una extraña y arremolinada niebla de humo negro que parecía tragarse la luz. Sorprendentemente, inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una forma perversa de respeto por Lu Zeng tras presenciar su despliegue aéreo. «Mis más profundas disculpas por la intrusión.
¿Ser capaz de caminar sobre el mismísimo viento, eres acaso un telequinético de renombre? ¡Qué verdaderamente fascinante! A pesar de sus palabras educadas, una luz depredadora, similar a la de una bestia, parpadeó en sus ojos, traicionando su sed de sangre. Para ese momento, Lu Zeng se había detenido por completo en el aire, flotando a varias docenas de metros de distancia del adversario extranjero. Permanecía perfectamente erguido, con una postura relajada pero dominante. La apariencia de Lu Zeng era sorprendentemente atractiva, poseedor de un temperamento que era tan frío como el hielo de la montaña y, sin embargo, completamente de otro mundo. Su mirada tranquila y penetrante cayó sobre el hombre en el humo negro. ¿Estás solo?, preguntó el joven, con voz firme y carente de miedo. De repente, las pupilas del hombre extranjero comenzaron a brillar con una luz roja enfermiza y antinatural. Dejó escapar una risita petulante y condescendiente. ¿De verdad crees que lo que acabas de presenciar era el límite de mi poder? Originalmente vine aquí con la simple intención de acabar con tu vida rápidamente, pero no esperaba que esta pequeña excursión proporcionara tal botín inesperado de entretenimiento. El hombre extranjero continuó hablando en una versión entrecortada y rota del mandarín de la nación dragón. Una luz siniestra y feroz bailó en sus ojos mientras esbozaba una sonrisa diabólica, revelando hileras de dientes largos y afilados que encajaban entre sí en una exhibición aterradora. Me recuerdas tanto a esos hombres de uniforme que encontré durante mi última visita a la Nación Dragón. Eran exactamente como tú, atractivos, jóvenes, rebosantes de una valentía fuera de lugar y tan flexibles como brisnas frescas de hierba primaveral. El proceso de despedazarlos miembro a miembro es una experiencia verdaderamente fascinante, continuó, con la voz elevándose con una emoción inquietante. Esa sensación de sus vidas desvaneciéndose, me complace más de lo que puedo describir. Se cubrió el rostro con ambas manos, transformando sus rasgos en una máscara grotesca y diabólica, con una postura que irradiaba un nivel insoportable de orgullo y desprecio por su oponente. La sonrisa del hombre extranjero se ensanchó aún más, mostrando sus dientes blancos y brillantes y una lengua antinaturalmente larga como de serpiente que parpadeaba en el aire. Supongo que he olvidado mis modales. Permíteme presentarme antes de que perezcas. Soy el dios demonio del noveno pilar de la sociedad del demonio negro. Lu Zeng, el apuesto joven de pie en el cielo frente a este monstruo, observó la exhibición teatral en completo silencio. Después de que el hombre terminó su presuntuosa presentación, Lu Zeng finalmente abrió la boca y preguntó con un tono plano y aburrido, ¿ya terminaste de hablar? El hombre extranjero se quedó helado, atónito por la falta de miedo, y luego observó con confusión cómo Lu Zeng bajaba la cabeza para comprobar la hora en su reloj de pulsera. Lu Zeng sacudió la cabeza lentamente, con una mirada de leve molestia en su rostro. 1 minuto y 20 segundos. Tus últimas palabras fueron excesivamente largas, y has desperdiciado demasiado de mi tiempo precioso. Las cejas del hombre extranjero se alzaron con rabia, y una mirada de ferocidad primaria reemplazó instantáneamente su petulancia. Mocoso arrogante. Parece que has elegido una muerte dolorosa. Comenzó a rotar los hombros y a estirar sus extremidades, preparándose para atacar. Niño, ni siquiera te daré el lujo de un solo segundo para pronunciar tus propias últimas palabras, rugió el hombre extranjero. Sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar su frase. Un tajo de energía cegadoramente rápido biseccionó su rostro por el medio. Se congeló en el lugar durante una fracción de segundo, con su expresión fija en un estado permanente de shock, antes de que su cuerpo comenzara a disolverse en el suelo para convertirse en nada más que fertilizante. Con una eficiencia aterradora, Lu Zeng había destrozado al formidable extranjero usando nada más que sus manos desnudas y pura fuerza cinética. El cadáver permaneció en pie por un breve y espantoso momento antes de dividirse en 2 mitades limpias. Sangre viscosa de color negro verdoso brotó de sus órganos cercenados, salpicando el suelo reseco de abajo. Flotando sin esfuerzo en el aire, Lu Zeng miró hacia abajo y declaró con frialdad: 7 células inmortales, una técnica de sable de cuarto reino y varias voluntades de artes marciales de alto nivel. Si todavía considerara necesario intercambiar más de unos pocos golpes con alguien de tu calibre, mejor buscaría un lugar donde morir, finalizó.
El joven levantó dos dedos en broma, un gesto que ilustraba cuán insalvable era la brecha de poder entre ellos. ¿Cuál era su título otra vez? ¿Qué número decía ser en esa sociedad suya? Lucen hizo una pausa por un momento, tratando de recordar la prolija presentación del hombre, pero no pudo recordar bien los detalles y simplemente lo descartó por carecer de importancia. Como sea. No importa. Simplemente expandiré mis sentidos para ver si alguno de sus asociados acecha cerca y me encargaré de todos a la vez. Con ojos gélidos y enfocados, Lucen desató una marea de su energía espiritual, cubriendo toda la región en un instante. Lucen inició un escaneo espiritual de alta precisión de los kilómetros circundantes. No pasó mucho tiempo antes de que localizara sus firmas ocultas. Así que están aquí después de todo, aunque están posicionados a una distancia considerable. «¡Qué tarea tan tediosa!», murmuró. «A pesar de todo, simplemente esperaré a que vengan y se entreguen a su muerte. Realmente siento como si me estuviera alejando más y más de la realidad de la gente común e incluso de las limitaciones de los artistas marciales ordinarios». Lucen utilizó su energía espiritual para condensar el aire, creando una serie de escaleras sólidas e invisibles en el cielo, lo que le permitió dar rienda suelta a su asombrosa velocidad de movimiento. Incluso la mayoría de los grandes maestros no pueden lograr lo que estoy haciendo ahora. Estoy a punto de convertir este mundo de artes marciales altas en un verdadero mundo Xuanhuan, reflexionó. Con un suspiro, se desdibujó en movimiento, alcanzando instantáneamente el tren de alta velocidad que se encontraba a kilómetros de distancia. En menos de un parpadeo, Lucen había reaparecido dentro del vagón del tren de alta velocidad. El joven, con las manos casualmente metidas en los bolsillos, caminó por el pasillo como si simplemente hubiera ido a dar un breve paseo. Guo Ying lo miró con ojos que parecían listos para salirse de su cabeza, con la boca abierta en un estado de total disonancia cognitiva. «Tú, realmente has vuelto», tartamudeó ella. Lucen ignoró la pregunta y se sentó de nuevo junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Desde la ciudad de Valle hasta la provincia de Jingdu por tren de alta velocidad hay una distancia de más de 8.000 kilómetros. He viajado a través de una extensión tan vasta solo para encontrarlos y eliminarlos, eso demuestra una cantidad significativa de sinceridad, ¿no estarías de acuerdo? Guo Ying continuó temblando mientras miraba a Lucen, con su mente procesando una lógica imposible. ¿Cómo viajó a 200 kilómetros por hora a través del aire? Este es un tren de alta velocidad, no un autobús local donde puedes subir y bajar a tu conveniencia. Se mueve con una libertad tan absoluta, es demasiado surrealista para ser real. Su rostro era una máscara de total confusión y asombro. De repente, como si se le hubiera ocurrido un pensamiento, Lucen se dio la vuelta y exclamó, «Ah, es cierto». El movimiento repentino hizo que Guo Ying se estremeciera violentamente. «Ah. Sí. Jefe. Estoy escuchando». «¿Cuáles son sus órdenes específicas, señor?», preguntó ella, con la voz aguda por los nervios. Lucen dio un paso adelante y puso una mano tranquilizadora en su hombro, dándole una palmada firme. «Espérame aquí mientras voy a encargarme de un último detalle. Volveré pronto». Luego le proporcionó un conjunto de coordenadas geográficas precisas. Además, informa inmediatamente de estas coordenadas al mando del ejército regional. Diles que hagan un viaje a este lugar. «Sí, señor», respondió Guo Ying, recuperando finalmente una pizca de su compostura militar. «Jefe, una vez que eso esté hecho, ¿cuál es mi siguiente paso en la operación?». Los ojos de Guo Ying brillaron con una nueva determinación mientras miraba a Lucen, esperando ansiosamente una misión compleja. Pero el joven simplemente dio una respuesta tranquila, casi despectiva. «No hay un siguiente paso para ti. De hecho, el siguiente paso probablemente ya ha concluido. Solo aprovecha este tiempo para descansar bien. Te contactaré si requiero tu ayuda en el futuro». Guo Ying sintió una repentina y profunda sensación de pérdida, como si hubiera lanzado un puñetazo con todas sus fuerzas solo para golpear el aire. El sudor frío continuó goteando por su rostro mientras murmuraba para sí misma, ¿eso es todo? ¿Realmente ha terminado?
Mientras tanto, el joven Luseng se dio la vuelta casualmente y se alejó, su figura alta e imponente proyectando una larga sombra mientras desaparecía del vagón. En su mente, no pudo evitar comparar el tono casual de Luseng con la forma en que su padre solía hablar cuando la dejaba en la estación de autobuses para ir a la escuela. Espera aquí, solo voy a comprar unas mandarinas y volveré enseguida. La única diferencia, se dio cuenta con un estremecimiento, era que su padre iba a comprar fruta, mientras que Luseng se detuvo ahí, sin atreverse a dejar que su imaginación siguiera ese hilo de pensamiento ni un paso más. Simultáneamente, en una ubicación completamente diferente, un enorme icono de advertencia carmesí parpadeó en una serie de monitores grandes. El sujeto de esta alerta de alta prioridad no era otro que el desafortunado extranjero, el noveno pilar, a quien Luseng había biseccionado con sus manos desnudas momentos antes. El operativo rubio levantó la cabeza, mirando la pantalla con los ojos desorbitados por el terror, mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar. Maldición. Lord Paimon, la señal de vida de Lord Paimon ha desaparecido por completo de la red. Su línea está plana. ¿Qué? ¿Cómo es eso siquiera remotamente posible?, chilló la mujer pelirroja. Instantáneamente tiró los bocadillos que estaba comiendo y corrió hacia el escritorio de la computadora como un tornado localizado. Su expresión se volvió mortalmente seria mientras miraba la línea plana en la pantalla. Una oleada de profundo shock inundó sus facciones, pero luchó con todo lo que tenía para mantener un mínimo de calma profesional. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, se dio la vuelta para salir corriendo de la habitación. Voy a informar al señor inmediatamente. Tú quédate aquí y mantén vigilancia absoluta sobre ese sector. El hombre rubio, aún aturdido por la noticia, solo pudo ofrecer un débil, sí, señora. Mientras corría, la mujer pelirroja sacó su teléfono celular y marcó frenéticamente un número restringido. Informe. Se confirma la muerte de Lord Paimon. La causa y el proceso de su eliminación son actualmente desconocidos, gritó en el receptor. Ejerzan extrema precaución. Este objetivo es mucho más peligroso de lo que sugería nuestra evaluación inicial. Al otro lado de la línea, una mujer con trenzas intrincadas escuchaba, con una sonrisa siniestra y cómplice asomando a sus labios. No se parece en nada a ese tonto de Paimon, respondió la mujer al teléfono, con una voz suave y peligrosa. Por favor, no nos insulten comparándonos con un idiota como él. Aunque la nación dragón es percibida como débil, nuestra última gran operación allí atrajo una atención significativa de las potencias locales. Si te pavoneas por su territorio con tal arrogancia, ser emboscado es una consecuencia natural. Hizo una pausa, su voz tornándose fría como el acero. No se preocupen. Les traeremos la cabeza del objetivo antes de que salga el sol mañana. Entendido, respondió la mujer pelirroja antes de colgar la llamada. Miró de nuevo la foto de Luseng fijada en la lista negra digital, con el ceño frunciéndose cada vez más. ¿Por qué siento esta inexplicable oleada de miedo primario con solo mirar su fotografía? ¿No se supone que es solo otro genio de las artes marciales de 20 años? ¿Por qué se siente de esta manera? Claramente somos los cazadores en este escenario y, sin embargo, no puedo evitar la sensación de que somos nosotros los que estamos siendo observados por la propia parca. En su mente, visualizaba a Luseng no como un hombre joven, sino como un colosal e imparable rey demonio, extendiendo una mano para aplastar su mundo entero hasta convertirlo en polvo. Lejos, en el cuartel general del Distrito Militar Oriental, un oficial de guardia que miraba fijamente su monitor saltó de repente hacia atrás, su silla chirriando contra el suelo. ¿Qué rayos? ¿Qué demonios es esta lectura de energía?, soltó, con la voz quebrándose mientras se apresuraba a informar de la anomalía a sus superiores en la oficina trasera. Se están manifestando directivas urgentes. Atención. La atmósfera dentro del centro de mando se encendió instantáneamente. 10.000 oficiales de alto rango y generales condecorados, que habían estado esperando en un estado de tensión contenida, sintieron una descarga de adrenalina mientras sus expresiones se afilaban en máscaras de determinación sombría.
Habían sido movilizados desde las primeras horas de la mañana, con instrucciones de proporcionar una cooperación absoluta e incuestionable a un VIP de alto nivel que llegaba del Distrito Militar Oriental. Durante horas, habían permanecido en sus puestos, algunos incluso evitando necesidades básicas por temor a perderse una sola sílaba de instrucción. Lo que estaba en juego estaba claro: el Distrito Militar había clasificado esta operación como una misión de nivel SSS, una designación de prioridad sin precedentes. El comandante del distrito, una figura formidable con mandíbula cuadrada y una complexión como acero templado, escaneó el archivo desencriptado antes de gritar una orden que sacudió la sala: esta es una prioridad de nivel SSS. Desplieguen a las fuerzas especiales de élite Colmillo de Lobo y Escuadrón de la Hoja a estas coordenadas específicas con la máxima velocidad. Muévanse. En la cubierta de mando que dominaba el bullicioso foso de actividad, la voz del oficial que presidía cortó el ruido como una hoja dentada. Divisiones 5, 7 y 8, inicien la preparación de combate total. Deben ser movilizados en el momento en que se dé la señal. Un rugido unificado de «entendido» estalló, una onda sónica que hizo vibrar los cimientos mismos del enorme centro de mando. En medio del movimiento frenético, comenzaron a circular susurros entre los rangos inferiores. «Este nivel de movilización es una locura», murmuró un operativo, con los ojos muy abiertos. ¿Alguien sabe realmente qué estamos cazando? El oficial a su lado se dio la vuelta, con el rostro pálido y marcado por la preocupación. «He oído rumores, es una célula en la sombra de la Nación León. Un colectivo terrorista radical conocido como la Sociedad del Demonio Negro». El primer operativo retrocedió, con su compostura momentáneamente destrozada por el nombre. ¿La Sociedad del Demonio Negro? Eso es aterrador más allá de toda medida. En un instante, sus rasgos pasaron de un mero enfoque profesional a una gravedad fúnebre y profunda. Se volvió hacia su compañero, bajando la voz a un susurro áspero. ¿Estás absolutamente seguro de que se trata de ellos? El otro hombre, inquieto por el cambio repentino de actitud, asintió lentamente. Eso es lo que dice la inteligencia de alto nivel. ¿Por qué? ¿Qué sabes? El primer operativo soltó una risa amarga y hueca, un sonido carente de cualquier humor. Si la Sociedad del Demonio Negro está involucrada, entonces esto no es solo una misión. Es un paseo por el Valle de la Sombra de la Muerte. Se inclinó más cerca, con los recuerdos pesando claramente en su mente. Hace 3 años, el Distrito Militar del Sur fue devastado por un ataque terrorista coordinado orquestado por la Sociedad del Demonio Negro. Yo servía en la división antiterrorista de primera línea en ese entonces. Fuimos integrados al mando del Distrito Militar del Sur para participar en una campaña de supresión de tierra quemada para borrarlos de una vez por todas. Hizo una pausa, mirando a su colega directamente a los ojos. ¿Tienes idea de cuánta mano de obra comprometimos en esa sola operación? ¿Sabes la escala pura de la fuerza que desplegamos solo para atraparlos? Sin esperar respuesta, continuó, con la voz temblando ligeramente. Desplegamos a más de 500 operativos de élite, cada uno de ellos al menos un artista marcial de rango 5. Y eso sin contar la infantería pesada especializada y las divisiones blindadas proporcionadas por el Distrito Sur. Esa operación vio el despliegue de campo de más de 20 grandes maestros de artes marciales, apoyados por 5 grandes gran maestros de rango 8. Era una alineación de poder absoluto y abrumador. Tener a 25 grandes maestros y grandes gran maestros, junto con docenas de expertos de rango 7, concentrados en un solo objetivo, debería haber sido una masacre. Pero al final, el objetivo principal, su líder, rompió nuestra red y desapareció en la noche. Fue una derrota total y humillante para el ejército, una vergüenza secreta que hemos tenido que enterrar desde entonces. Su compañero permaneció paralizado, con una expresión de puro horror recorriendo su rostro mientras las implicaciones de la historia se asentaban. Jadeó buscando aire, con su mente luchando por procesar un fracaso de tal magnitud. 20 grandes maestros, 5 grandes gran maestros de rango 8, y miles de los soldados más selectos que la nación tiene para ofrecer, todos ellos rodeando a un solo objetivo.
La escala de la supresión estaba más allá de cualquier cosa que hubiera conceptualizado jamás. Y a pesar de eso, ¿murió gente? ¿Se perdió un gran maestro en el campo? ¿Cómo es posible que un solo objetivo sea así de poderoso? ¿Son los miembros de la sociedad del demonio negro realmente tan invencibles? El informante estaba visiblemente sudando ahora, con la mirada distante mientras revivía la carnicería de hace 3 años. Permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad antes de finalmente susurrar 5 palabras escalofriantes: no son más que monstruos. Incluso mientras lo decía, sentía que la palabra, monstruos, era una subestimación patética para el horror que habían enfrentado. Continuó en un susurro bajo y conspiratorio: la jerarquía de la sociedad del demonio negro no sigue la lógica humana. Su liderazgo, ya ni siquiera son humanos. No puedes usar métricas estándar de artes marciales para medirlos. Han trascendido las limitaciones de la carne para convertirse en algo mucho más aberrante, existencias monstruosas que habitan mucho más allá del alcance de los artistas marciales ordinarios. Sea lo que sea que sean, son la antítesis de todo para lo que entrenamos. Pero basta de charla. Tenemos que equiparnos y prepararnos para el despliegue. Si nos enfrentamos a ellos de nuevo, tenemos que estar listos para cualquier cosa. Poco tiempo después, las unidades de élite llegaron a las coordenadas designadas. La escena que los recibió hizo que los líderes de ambos escuadrones se detuvieran en seco. «Señor Dios», murmuró el capitán de Colmillo de Lobo, intercambiando una mirada de profunda inquietud con el líder del escuadrón de la hoja. El aire estaba cargado de un aroma metálico y empalagoso de sangre fresca, y la atmósfera se sentía pesada, como si el espacio mismo estuviera de luto. El capitán con armadura azul se acercó a una figura tendida en la tierra. «Este está acabado», notó, arrodillándose para realizar una inspección personal. Incluso en la muerte, el cadáver irradiaba un aura opresiva y persistente que hacía que la piel del capitán se erizara. Incluso con la fuerza vital extinguida, el residual de energía es inmenso. Este no era un luchador ordinario. Mientras examinaba más el cuerpo, sus ojos se entrecerraron por la sorpresa. La sangre que goteaba de las heridas no se había limitado a formar un charco, había comenzado a coagularse en esferas densas y vibrantes, píldoras de sangre, un fenómeno fisiológico solo visto en los practicantes más avanzados. La vitalidad aquí es asombrosa. Posee píldoras de sangre, este hombre era sin duda un gran maestro de rango 8 en la cima de su poder. La expresión del capitán pasó del desapego profesional a una alarma genuina. «Piensa en las implicaciones de esto», añadió, con la voz tensa. «Apenas hay 1000 individuos en todo el planeta que han alcanzado el nivel de un gran maestro de rango 8, y uno de ellos yace aquí, descuartizado en la tierra. Es más, no solo lo mataron, fue despedazado con un nivel de brutalidad que sugiere un dominio total. Si la noticia de que un gran maestro fue liquidado de tal manera se hiciera pública, enviaría ondas de choque a través de toda la nación dragón. Afortunadamente para nosotros, no parece ser un ciudadano de la nación dragón», comentó el capitán de Colmillo de Lobo, su voz ganando algo de firmeza. «Si mi intuición es correcta, y dada la inteligencia que recibimos esta mañana, este hombre era un agente de alto rango de la sociedad del demonio negro». Su contraparte del escuadrón de la hoja dejó escapar un jadeo agudo e incrédulo. ¿Un gran maestro de la sociedad del demonio negro? ¿Aquí? Muerto. Miró hacia abajo a los restos con una mezcla de asombro y terror. El capitán de azul asintió sombríamente, continuando su análisis. «Sabemos que los miembros de élite de la sociedad del demonio negro son esencialmente anomalías biológicas, sin embargo, mira el rostro de este hombre. No hay ni un solo rastro de agonía, ni hay ninguna evidencia de un miedo persistente. Esto indica un hecho aterrador: ni siquiera tuvo el lujo del tiempo para reaccionar antes de que su vida se extinguiera. Un tajo único y singular lo diseccionó con tal velocidad cegadora y fuerza abrumadora que estaba muerto antes de que su sistema nervioso pudiera registrar el golpe. Morir sin siquiera darte cuenta de que has sido golpeado. El nivel de poder requerido para hacerle esto a un gran maestro es inimaginable». El silencio que siguió fue pesado por el peso de esa realización.
Partir a un monstruo de este calibre como si estuviera hecho de papel mojado sugería un nivel de fuerza que desafiaba la lógica. Esto es increíble, susurró el líder del escuadrón de la hoja. ¿Quién podría poseer tal precisión letal? De repente, algo llamó su atención. Sus pupilas se contrajeron como puntas de alfiler mientras señalaba hacia el cuerpo, con la mano temblando ligeramente. Espera, mira su espalda. Mientras el capitán de Colmillo de Lobo volteaba con cuidado el pesado cadáver, un tatuaje dentado y grotesco se reveló a través de los omóplatos del hombre. Era un diseño intrincado e inquietante que pulsaba con una energía oscura. Los ojos del capitán se abrieron de par en par al reconocer la marca de los archivos clasificados. Maldita sea todo, es él. Conozco esta marca. Este es el mismísimo líder de la Sociedad del Demonio Negro que se abrió paso a sangre y fuego a través de nuestro bloqueo en el Distrito Militar del Sur hace 3 años. El que no pudimos detener. El líder del escuadrón de la hoja se congeló, con el aliento entrecortado como si hubiera sido golpeado por un rayo físico. Los 2 capitanes permanecieron allí como estatuas talladas en sal, mirando hacia abajo los restos de una pesadilla que había atormentado al ejército durante años. Finalmente, el capitán del escuadrón de la hoja habló, con la voz apenas como un silbido. ¿Me estás diciendo que alguien eliminó de un solo golpe al legendario líder de la Sociedad del Demonio Negro? El hombre que masacró a miles de nuestra gente, incluyendo a 20 grandes maestros y 5 grandes gran maestros, ¿fue liquidado como basura común? Giró la cabeza lentamente hacia el líder de Colmillo de Lobo, con los ojos vacíos. ¿Entonces para qué nos enviaron aquí? Si alguien así de poderoso ya está en la escena, ¿de qué servimos nosotros? El líder de Colmillo de Lobo permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de responder con una voz llena de una profunda comprensión. ¿Quién sabe? Quizás ese pez gordo no necesitaba refuerzos. Quizás solo nos envió aquí para ayudarlo a limpiar el desastre. De vuelta en el cuartel general del Distrito Militar Oriental, el comandante Sia Ding-un contemplaba el informe de campo, dejando escapar un suspiro lento y contemplativo. Se recostó en su silla, sintiendo el peso de la información sobre él. Este chico. Lu Zeng, si realmente tuviera la intención de quitarme la vida, probablemente no necesitaría más de un solo golpe para lograrlo. Sia Ding-un levantó la cabeza, mirando al techo mientras cerraba los ojos, con una pequeña y orgullosa sonrisa asomando en sus labios. Finalmente ha sucedido. Nuestro distrito militar por fin ha dado a luz a un verdadero experto en artes marciales de nivel máximo que puede estar por encima del mundo. En ese mismo instante, Lu Zeng había recorrido la distancia hasta la entrada de un túnel de tren de alta velocidad. Toda su forma estaba envuelta en un velo de energía brillante y translúcido, un poder similar a un truco que desafiaba las leyes de la física. Lu Zeng abrió lentamente los ojos, con las pupilas brillando con una tenue luz etérea. Esta imitación refinada de la voluntad es mucho más potente de lo que había teorizado inicialmente, susurró al viento. Ahora veo que mi enfoque anterior era defectuoso. Intentar reflejar la voluntad de santo marcial de otros es, en el mejor de los casos, una aplicación secundaria. El verdadero potencial reside en imitar mi propia voluntad. Esta epifanía actuó como una llave, desbloqueando un vasto y nuevo horizonte de posibilidades para Lu Zeng. Finalmente había descubierto la metodología real para lanzar esta imitación de la voluntad, usar su inmensa fortaleza mental para proyectar un clon de voluntad de sí mismo fuera de su cuerpo físico. Mientras su forma corpórea permanecía estacionaria y protegida, este avatar espectral podía viajar miles de kilómetros a través del paisaje, siendo capaz de ser recuperado en un instante con un solo pensamiento enfocado. Esto ya no era una mera aplicación de habilidad mental o telequinesis simple. Se trataba de un salto profundo hacia el reino sagrado del poder divino de las artes marciales. La versatilidad de esta técnica era, bajo cualquier medida objetiva, completa y absolutamente desproporcionada. Era una extensión divina de su propia conciencia. Entonces, ¿cuáles son los límites de este clon de voluntad?, reflexionó. Para decirlo de forma sencilla, no hay ninguno. Puede lograr hazañas que mi cuerpo físico encontraría engorrosas o políticamente difíciles de ejecutar.
Puede volar por los cielos, atravesar roca sólida, eludir los santuarios más seguros y llevar a cabo asesinatos de alto perfil sin dejar rastro físico. Abre puertas que antes estaban cerradas con cerrojo. Por ejemplo, Lian-Su. ¿Qué pasaría si enviara a mi clon de voluntad para ocuparse de Lian-Su directamente? El pensamiento quedó suspendido en el aire, frío y afilado. Nadie sospecharía jamás de su implicación, tendría una coartada perfecta, a kilómetros de distancia de la escena. El joven se permitió una visualización sombría, su avatar dorado descendiendo sobre Lian-Su, su mano cerrándose alrededor de la garganta de ella para extinguir su esencia vital con un solo apretón sin esfuerzo. Una pequeña sonrisa triunfante tiró de las comisuras de la boca de Lu Zeng. Nadie sería capaz de probar que fui yo. E incluso si surgieran sospechas, ya no soy un peón que pueda ser descartado. A los ojos del distrito militar, Lu Zeng es ahora un activo estratégico de valor incomparable. Además, las recientes acciones de Lian-Su contra mi familia han cruzado cualquier línea concebible. Ella ha abandonado las reglas del juego. Incluso como esposa de un santo marcial, hay ciertos límites que, una vez vulnerados, conllevan consecuencias que ni siquiera ella puede sobrevivir. Al final, es un simple cálculo de valor, razonó. Si el santo marcial percibe que el costo de volverse contra mí y el apoyo militar que tengo es demasiado alto, si excede el valor político o personal que le otorga a Lian-Su, entonces su título como esposa de un santo marcial se vuelve completamente irrelevante. Será sacrificada para mantener el equilibrio de poder. Lu Zeng analizó meticulosamente la conexión entre su propio ascenso y las maniobras desesperadas de Lian-Su. Se dio cuenta de que su comportamiento actual, trastornado y errático, era probablemente un síntoma de su pérdida de control. Es probable que haya arrastrado al santo del veneno a su lío y esté colaborando activamente con la sociedad del demonio negro para mantener su control, dedujo con la lógica afilada de un estratega nato. Tal traición a la seguridad de la nación debe ser enfurecedora para el propio santo marcial. Estas dos revelaciones eliminaron cualquier duda persistente o carga mental que Lu Zeng pudiera haber sentido. Miró hacia el horizonte con una mirada férrea e inflexible. Lian-Su ha perdido su derecho a existir. Merece morir, y es hora de que finalmente estire la pata. Decidió allí mismo que esta ejecución se llevaría a cabo tan pronto como fuera humanamente posible. El joven comenzó a activar sus facultades mentales, enfocando su conciencia en un punto singular de presión. Primero, debo probar el alcance y la fidelidad de esta proyección de voluntad. Lu Zeng desató una ola masiva de energía mental, que irradió hacia afuera como una onda en un estanque, cubriendo un radio de aproximadamente 30 kilómetros. Simular su propia voluntad era infinitamente más fácil que imitar la de otro, pues nadie entendía las complejidades de su alma mejor que él mismo. A través de la oscuridad de la noche, podía sentir el tren de alta velocidad zumbando por las vías a casi 30 kilómetros de distancia. Dentro del denso manto de la oscuridad de medianoche, un solo punto de luz brillante parpadeó repentinamente a la existencia. Luego, apareció otro, seguido por docenas más, como si un enjambre de luciérnagas etéreas se estuviera reuniendo en el vacío para formar algo magnífico. Los ojos de Lu Zeng se abrieron de golpe, con una luz feroz bailando en ellos. «Aquí vienen», susurró. «El momento es impecable». Aunque todavía no estaba seguro de la eficacia de combate exacta de esta proyección de voluntad, estos dos novatos de la sociedad del demonio negro que se aproximaban servirían como la prueba de esfuerzo perfecta. El joven manipuló el aire alrededor de su proyección, creando un torbellino localizado que comenzó a arremeter contra los dos intrusos. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, un operativo extranjero consultó su reloj con movimientos frenéticos. «Nos estamos quedando sin tiempo», siseó a su compañero. El transporte ferroviario de alta velocidad del objetivo está programado para pasar por este sector en cualquier momento. El hombre y su acompañante femenina estaban posicionados actualmente en la boca del túnel, actuando como un bloqueo letal. La mujer asintió brevemente, revisando su arma. «Entonces resistiremos aquí. Terminamos esto rápido y extraemos. Acabemos con esto y regresemos a la base», añadió ella.
Sin que ellos lo supieran, el torbellino espectral del clon de voluntad de Luceng estaba acortando la distancia con una velocidad aterradora. De repente, el hombre extranjero sintió un escalofrío correr por su columna vertebral y comenzó a sudar a chorros. Sus instintos de supervivencia le gritaron mientras sus pupilas se contraían en puntas de alfiler de pura alarma. Sus ojos se abrieron de par en par con un miedo primario. Peligro intenso aproximándose. Prepárense para el combate inmediato, bramó el hombre extranjero. Dios demonio negro, danos tu protección. Sin un momento de demora, los dos operativos comenzaron a despojarse de sus apariencias humanas, sus cuerpos retorciéndose y distendiéndose mientras revelaban sus verdaderas formas, monstruos feroces y depredadores de una pesadilla. Momentos después, el resplandor dorado del avatar de Luceng estalló en su campo de visión. Observaron, congelados por el shock, como una colosal figura humanoide emergía de la noche cerrada. Con más de 3 metros de altura, la entidad dorada voló hacia ellos con una gracia que era completamente antinatural. La figura estaba perfectamente proporcionada, con rasgos atractivos y cincelados que parecían una creación celestial. Todo su cuerpo brillaba con una luz interna, irradiando un aura de majestad divina e inviolable que parecía ordenar al mismísimo aire que se detuviera. El operativo con cabeza de bestia, Paimon, observó al avatar caminar por el cielo y susurró asombrado, volar. Es un dios. La mujer a su lado, con la boca llena de dientes afilados como agujas, gruñó en respuesta. No digas tonterías. ¿Podría ser este un avatar de santo marcial enviado para interceptarnos? Paimon estaba conmocionado, pero su mente lógica luchó contra el miedo. No, no es un santo marcial. Un avatar de ese nivel se sentiría mucho más opresivo que esto. Además, conozco los rostros de los 3 santos marciales de la nación dragón, ninguno de ellos es un joven con esta apariencia. La mujer lo miró, con la voz temblorosa. Entonces, ¿qué demonios es esta cosa? El humanoide dorado avanzó, deteniéndose directamente frente a ellos mientras el peso de su majestad divina se intensificaba. Si el aura hubiera sido más fuerte, los 2 monstruos habrían sido obligados físicamente a ponerse de rodillas. La figura dorada, que parecía una obra maestra tallada en cristal viviente, los miró con ojos fríos y distantes. ¿Quiénes son ustedes para interponerse en mi camino?, preguntó. Su voz no sonaba como el habla humana, era como el choque armónico de campanas de cristal, una sinfonía extraña y suave que vibraba en su propia médula. De repente, la voz del avatar dorado cambió, estallando como un trueno a través del cielo nocturno. ¿Quién se atreve a obstruir la justicia en este lugar? Una mano espectral masiva comenzó a descender desde las nubes, y el aumento repentino de la presión atmosférica fue demasiado para soportar. Ambos operativos extranjeros colapsaron, sus piernas cediendo mientras eran obligados a arrodillarse contra el suelo duro. Paimon, tomado completamente por sorpresa y con los oídos zumbando por el estallido sónico de la voz, miró hacia arriba al gigante dorado. Tú, ¿quién eres?, tartamudeó en un mandarín roto. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Qué técnica estás usando? El avatar dorado de Luceng dejó escapar una risa hueca y retumbante. Insolente. ¿Un simple mortal se atreve a exigir mi nombre? Soy el dios errante de la noche, el guardián del umbral, proclamó el avatar. ¿Cómo te atreves a permanecer erguido en mi presencia? Arrodíllate. La presión se duplicó, aplastando a ambos monstruos contra la tierra, con sus huesos crujiendo bajo el peso invisible. Se encontraron incapaces de resistir ni una fracción del poder. La figura dorada sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de leve piedad. Oh, ya veo. No son más que ratones ciegos, ni siquiera comprenden las palabras que digo. En ese caso, apresúrense y perezcan antes que su superior. Con esas palabras, la figura humanoide dorada pareció encenderse. Todo su cuerpo estalló en una luz dorada brillante e inigualable que convirtió la noche en día. Su brazo derecho se alargó y cambió, transformándose en una colosal hoja de energía pura. La balanceó hacia abajo contra los 2 extranjeros, y el golpe pareció 2 hojas celestiales doradas cayendo del firmamento.
La luz deslumbrante cortó la penumbra, dejando dos rastros brillantes en el aire mientras el arco de energía se expandía para consumir todo a su paso. Era la manifestación de la milagrosa hoja de la rueda celestial, un golpe asestado sin necesidad de un arco físico o una hoja de acero. Los ojos de Paimon se desorbitaron al darse cuenta de la letalidad del ataque entrante. Esto es malo. Extremadamente malo. Esquiva. Quítate de en medio ahora, gritó Paimon, sus reflejos activándose en el último milisegundo posible. Se lanzó hacia un lado, agarrando a la mujer y lanzándola fuera de la zona de impacto. Una fracción de segundo después, la hoja de lucén golpeó la tierra. ¡Boom! Un temblor estremecedor desgarró el suelo, enviando una onda de choque que aplanó la vegetación circundante y agrietó la entrada del túnel. Habían escapado por poco de una muerte espantosa por los pelos. Cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, vieron al humanoide dorado de pie a docenas de metros de distancia, aparentemente imperturbable. Continuó mirándolos con una majestad superior, divina y completamente inviolable. Pequeñas ratas, no crean que su escasa supervivencia significa algo. Convocaré inmediatamente a los inmortales para que desciendan de los cielos y aniquilen sus propias almas. Paimon, con los nervios crispados hasta el límite, finalmente perdió los estribos y gritó una serie de maldiciones. Se golpeó la frente con frustración, luciendo completamente desconcertado. ¿A qué demonios está jugando esta cosa? ¿Qué es esta tontería? La mujer monstruo a su lado, Lady Sammy Gina, se limpiaba el sudor frío de la frente. La gente de la Nación Dragón no celebra Halloween, pero he estudiado sus mitos. He oído hablar de este, dios errante de la noche. Es una figura del folclore antiguo, una deidad guardiana. Las cejas de Paimon se alzaron con incredulidad mientras la miraba. ¿Me estás diciendo que literalmente nos hemos topado con un dios de un cuento de hadas para niños en medio de la noche? Ambos levantaron la cabeza, con sus cuerpos temblando mientras miraban de nuevo al avatar de Luceng, que permanecía como una estatua de luz inmóvil. Continuaron murmurando entre ellos, incapaces de apartar la mirada del espectáculo. Solo dije que reconocía el nombre por los textos, Siseo Samijina. La tradición dice que sirve a algo llamado el Inmortal Supremo. Olvida el nombre. Podemos matar a esta basura si atacamos juntos. Tenemos que movernos rápido. Si esperamos a que aparezca ese idiota de Harold, nos veremos obligados a compartir el botín de esta misión con él. Paimon apretó sus puños monstruosos, endureciendo su determinación. No hay forma de que esta basura mística sea real. Tiene que ser algún tipo de ilusión de alto nivel o un truco tecnológico sofisticado. Es falso. Se volvió hacia su compañera. Lady Sammy Gina, vayamos con todo. No necesitamos contenernos. Incluso si no podemos asegurar una muerte rápida, escapar de esta cosa no debería ser un problema para practicantes de nuestro nivel. La chica, Samijina, seguía sudando profusamente, con el rostro retorcido en una mueca de esfuerzo. Tienes razón, respondió, con voz temblorosa pero decidida. Estamos entre los más fuertes de los 10 dioses demonio. ¿Cómo podríamos unirnos los dos y seguir perdiendo contra alguien que ni siquiera es un santo marcial de la Nación Dragón? Es imposible. Sin más dilación, los dos completaron sus horribles transformaciones, convirtiéndose en avatares de pura destrucción. Lady Samijina chilló, ataque total. Cárguenlo. Ambos monstruos estaban ahora babeando con hambre por la carne de Luceng, sus instintos depredadores totalmente bloqueados en el avatar dorado que flotaba muy por encima de ellos. Paimon, con el rostro contorsionado por una mezcla de horror e histeria, gritó a pleno pulmón, muere. Dios falso. Fantasma falso. Patética hormiga de la Nación Dragón. Muere de una vez. Samijina canalizó su poder en su técnica definitiva, las llamas ardientes del infierno, manifestando un infierno gigante y rugiente que se espiralaba hacia el cielo. Toda el área inmediata quedó sumergida instantáneamente en un mar turbulento y sofocante de fuego maldito, con un calor tan intenso que comenzó a derretir las mismísimas vías del tren de alta velocidad. Sus ojos eran carmesí, llenos de nada más que intención asesina y deseo de masacre.
Paimon abrió sus fauces de par en par, revelando colmillos como dagas de marfil, luciendo como si quisiera devorar el alma de Lucén viva. ¿Es esto mi movimiento definitivo? Carga de llamas ardientes. Se lanzó hacia adelante, un cometa viviente de llamas mortales, arremetiendo directamente contra Lucén con velocidad terminal. El avatar etéreo de Lucén flotaba en el aire de medianoche, su voz era un zumbido bajo y vibrante de puro desdén. Vaya por Dios, murmuró, sus palabras cargando un peso de aburrimiento profundo. Realmente es algo digno de ver, comprobar que incluso sus maniobras de combate más desesperadas son tan estéticamente ofensivas y torpes como sus formas físicas. Con una gracia calculada y fluida, los labios del avatar se abrieron ligeramente para exhalar un mero soplo de aire cristalino. El fuego infernal supuestamente inextinguible se apagó instantáneamente, su calor desapareciendo en la nada. Paimon miró el vacío donde había estado su poder, con la voz quebrándose mientras tartamudeaba. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Nuestras llamas sagradas se extinguieron como una vela común? Las llamas de la demonia eran legendarias dentro del inframundo, se decía que poseían la potencia para incinerar incluso a los espíritus demoníacos más humildes, sin embargo, aquí estaban, dispersas por un soplo singular y sin esfuerzo. La absoluta imposibilidad de la hazaña dejó a los dos pilares tambaleándose, su confianza rompiéndose junto con su fuego espectral. Sin previo aviso, Paimon encontró su estructura fisiológica completa atrapada por un peso invisible y aplastante, el dominio psíquico de Lucén había bloqueado sus articulaciones y suprimido su propio sistema nervioso. Dejó escapar un grito ahogado de puro horror al sentir que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué es esto? Poder psíquico, jadeó, con los ojos desorbitados. ¿De verdad no eres más que un esper de alto nivel? La proyección del joven permaneció impasible, su respuesta fría y final: no confundas lo divino con lo mundano. Esto no es mero talento psíquico, es la manifestación del poder divino. Paimon estalló en una sinfonía de agonía cuando la presión aterradora de Lucén comenzó a compactar sus órganos internos. Al presenciar cómo su camarada era sistemáticamente desmantelado ante sus ojos, la demonia Amon sintió una oleada de pánico frío y paralizante. La arrogancia que había vestido como una armadura se desvaneció en un instante, y realizó una retirada desesperada e indigna. No. Esto no está bien. Esto es imposible. Tengo que huir. Él no es un guerrero humano, es un demonio con la apariencia de un chico, chilló, con sus piernas agitándose contra la grava. Sin embargo, antes de que pudiera ganar siquiera una pizca de distancia, el avatar de Lucén se desdibujó a través del espacio, manifestándose a su lado con un silencio fantasmal. La voz del joven fue un susurro escalofriante que pareció resonar directamente dentro de su mente. No hay necesidad de un pánico tan frenético. Te aseguro que no soy un demonio. La demonia quedó paralizada mientras él se acercaba, su rostro perdió todo color y el sudor caía de su frente como una lluvia monzónica mientras comenzaba a gritar en ráfagas agudas y staccato de terror. El avatar de Lucén cambió de posición, alzándose como un monolito inamovible en su camino de escape. Creo que es justo, anunció Lucén, su tono carente de misericordia, que a ustedes, bárbaros, se les conceda probar el castigo tradicional de desmembramiento de la nación dragón. Simultáneamente, a kilómetros de distancia en el tren de alta velocidad que corría a través de la oscuridad, la joven Hua Yin caminaba por el vagón, con sus ojos moviéndose frenéticamente mientras buscaba cualquier señal de Lucén. Sin embargo, el joven parecía haberse desvanecido en la atmósfera misma. La ansiedad la carcomía mientras cuestionaba el aire vacío. ¿A dónde pudo haber ido el maestro tan de repente? ¿Por qué no ha regresado todavía a su asiento? Comenzó a preguntarse si su comprensión de la misión era defectuosa. ¿Es esta simple observación realmente todo lo que hay en esta asignación de alta prioridad, o ya he fallado en mis deberes? ¿Pasa algo malo? ¿Acaso estabas buscando a Lucén solo para encontrar una sombra en su lugar? La voz repentina y calmada que apareció justo a su hombro hizo que saltara casi fuera de su piel. Se dio la vuelta rápidamente, con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Maestro Lucén? Usted, me asustó. Cuando regresó exactamente, preguntó, con el aliento entrecortado.
El joven permanecía allí con una compostura aterradoramente serena, sosteniendo ociosamente un rollo de cuerda fina y brillante en su mano. Simplemente terminé algunas labores de costura necesarias y emprendí el camino de regreso, respondió casualmente. El ceño de Hua Ying se frunció en total confusión, pues la terminología no tenía sentido en el contexto de un campo de batalla. ¿Costura? Coser. Los labios del joven se curvaron en una sonrisa tenue y enigmática. Precisamente. Un poco de costura estructural. No muy lejos de la ubicación actual del tren, los dos pilares del dios demonio estaban atados en una exhibición grotesca a los pesados pilares estructurales situados entre las vías convergentes. Estaban amarrados juntos con una tensión antinatural, pareciendo pasteles de arroz humanos envueltos para un banquete. Paimon luchaba contra las ataduras, su voz era un jadeo frenético. ¿Qué está pasando? Estos hilos son irrompibles. Toda esta estructura está forjada de esencia espiritual de alta densidad. La demonia Amon siguió la mirada de Paimon y sintió que su cordura restante se fracturaba. Eso, oh dioses, eso es. En ese preciso momento, el trueno distante y rítmico de dos trenes de alta velocidad comenzó a vibrar a través de la tierra, aproximándose desde direcciones opuestas con el peso de los dioses. A medida que las dos masivas bestias de hierro comenzaban a converger en el punto central donde se encontraban los pilares, Lu Zeng, sentado cómodamente en su vagón, canalizó un hilo de su intención psíquica. Parece que su tiempo ha llegado a su inevitable conclusión, susurró. Lu Zeng se recostó en su asiento acolchado, con una sonrisa siniestra y afilada como una navaja jugando en sus rasgos. Que comience la ejecución, murmuró, sus ojos brillando mientras su poder psíquico se activaba por completo. Las cuerdas brillantes que ataban a la demonia y a Paimon comenzaron a vibrar con vida propia, respondiendo a su voluntad. Los ojos de Amon se abrieron de par en par con una sorpresa pura e impotente. La cuerda se está moviendo. Se está apretando por su propia voluntad. Con un violento tirón de su comando mental, los extremos de los cables fueron atados repentinamente alrededor de los bordes frontales de los trenes que pasaban. Las locomotoras de alta velocidad, moviéndose a un ritmo de locura e imparable, comenzaron a arrastrar el cable brillante en direcciones opuestas con la fuerza de 10.000 caballos. Entonces, no quedó nada más que la aterradora imagen visual de las dos figuras siendo atrapadas por el cable mientras éste se tensaba con varias toneladas de fuerza. Un grito singular y agónico fue cortado en seco cuando las leyes de la física se apoderaron de sus formas biológicas. En un mero abrir y cerrar de ojos, tanto el sexto como el séptimo pilar fueron violentamente liquidados, sus rostros estaban retorcidos en máscaras de agonía irreconocibles, con sus ojos desorbitados por la presión interna. Una escena verdaderamente macabra se desarrolló sobre las vías, un testimonio del juicio implacable del joven. La noche cerrada pareció expandirse, tragándose los restos y el recuerdo del grito. La oscuridad densa y empalagosa envió un escalofrío primario por la columna vertebral de cualquier persona cercana. Cuando la parte trasera de los dos trenes finalmente se rebasó y el trueno se desvaneció, solo quedaron dos enormes y humeantes charcos de sangre de obsidiana en el lugar de la ejecución. El joven, Lu Zeng, reflexionó en silencio para sí mismo mientras veía el paisaje pasar borroso. Supongo que esto sirve como una interpretación moderna de la antigua pena de desmembramiento. En el viejo mundo, utilizaban 5 caballos para tal disección, me parece que 2 trenes de alta velocidad proporcionan un resultado mucho más eficiente. Que esto sirva como una advertencia severa e innegable de mi parte para la sociedad del demonio negro. Cualquiera que se atreva a invadir mi espacio o amenazar mi paz debe enfrentarse al mismo final inevitable. Hua Ying, habiendo escuchado los extraños y rítmicos golpes afuera, se le acercó desde el pasillo, ofreciendo un saludo militar nítido y disciplinado. Informando, jefe. Detecté una anomalía acústica inusual en las cercanías. Por el bien de su seguridad absoluta y para agilizar nuestra llegada, ¿debería organizar una extracción táctica en helicóptero? Puede transportarlo directamente a la provincia de Hingdu sin más demora. El joven levantó la vista, con un toque de genuina diversión ante su dedicación. Lu Zeng, conociendo perfectamente el espantoso origen del ruido, simplemente sacudió la cabeza.
No hay necesidad de tales medidas. Sinceramente, no existe actualmente ningún medio de transporte mecánico que pueda moverse más rápido de lo que yo puedo viajar por mi propio poder. El joven le dio la espalda, ofreciendo casualmente una señal de paz con dos dedos mientras daba su instrucción final de la noche. Dos individuos encontraron su fin donde las vías se cruzaron allá atrás. Asegúrate de enviar un equipo de recuperación e investigación para procesar el sitio. Guo Aiying jadeó, con el aliento atrapado en la garganta ante la revelación. Sintió un agudo y eléctrico hormigueo de miedo subir por su cuero cabelludo, y rápidamente desvió la mirada al suelo, respondiendo con voz solemne y temblorosa: «Entendido, jefe. Me ocuparé de ello de inmediato». Dentro del centro de operaciones oculto de la Sociedad del Demonio Negro, el técnico rubio miraba su consola en un estado de shock catatónico. Tropezó hacia atrás, sus piernas fallando mientras se desplomaba en su silla, con la mente dando vueltas. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Esto no tiene sentido. Sus ojos permanecieron pegados a los datos que se desplazaban por la pantalla de la computadora, con todo su cuerpo rígido como si estuviera congelado en hielo. A través de la interfaz digital, vio como una señal de emergencia secundaria pulsaba y luego moría. Tartamudeó. Lord Sexto y Lord Séptimo, sus firmas biológicas, desaparecieron simultáneamente. Fue instantáneo. La mujer del vestido carmesí salió de las sombras, su voz añadiendo una capa escalofriante de pavor al aire. Se supone que los 10 pilares del dios demonio son figuras divinas de mito, susurró ella, con la voz temblorosa. Cada uno de ellos controla una bestia extremadamente aterradora y posee un poder que desafía los límites humanos. La Sociedad del Demonio Negro se construyó sobre la base de los ilustres logros que estos señores crearon. El hombre rubio, con sus rasgos distorsionados por una máscara de incredulidad, continuó murmurando. Ni siquiera han pasado 24 horas completas, y 3 de ellos han caído en rápida sucesión. ¿Ha desplegado la nación dragón a una potencia de nivel santo marcial en secreto? La mujer pelirroja se paró frente al operativo rubio, su silencio duró un minuto largo y pesado. Aunque sus ojos delataban su shock, parecía significativamente más compuesta de lo que había estado durante el deceso de Saya. Comenzó a procesar metódicamente la información. No puede ser un santo marcial. Los 3 santos conocidos no tienen ningún rencor personal o político con nuestro objetivo. Además, la inteligencia militar confirma que el ejército no tiene actualmente activos de nivel santo en este sector. Habló como si explicara un rompecabezas a un niño. La única posibilidad lógica restante es que hayamos subestimado catastróficamente la fuerza base del objetivo. No es una amenaza de nivel mayor general, está operando a un nivel de maestro marcial, si no superior. Mientras la mujer del vestido rojo entregaba su análisis, el operativo rubio estalló en un sudor frío y visceral. ¿Un maestro marcial? Pero apenas tiene 20 años. Dios, es un prodigio de las artes marciales monstruoso que desafía todas las leyes del sentido común. ¿Cuál es nuestro curso de acción? Hemos perdido a 3 de nuestros 10 pilares principales, incluso si las recompensas del contrato se multiplicaran por 10, no empezarían a compensar una pérdida tan devastadora. La miró con ojos suplicantes. ¿Deberíamos retirarnos? ¿Deberíamos cortar nuestras pérdidas e intentar limitar el daño antes de que nos encuentre? Mientras hablaba, su corazón martilleaba en su pecho. Para él, los pilares eran deidades, y verlos caer tan fácilmente había destrozado su visión del mundo.